Jorge García Negrete. Muchísimas gracias, Katy. Es una gran oportunidad siempre platicar contigo, en donde dormiste con alguien y despertaste con alguien más. ¿Cómo aprendí cuando me rompieron el corazón? Lo que sucedió atrás influye en lo que viene adelante. Abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. ¿Cuál es el regalo más grande que nos pueden dar los hijos? ¿Realmente qué es lo que te mueve a hacer esa prohibición? Y si yo la empiezo a limitar, me estoy limitando a mí. Estoy limitándome la capacidad de relacionarme con ella. ¿Qué tanto en verdad le quiero quitar el placer a su vida sexual? Hola, ¿qué tal? Soy Katy Calderón de la Barca y estoy feliz de recibir a nuestro invitado de hoy, Jorge García Negrete, que no solo es especialista, es papá, pero no solo es papá. Es papá de un adolescente y no solo es un adolescente, es una adolescente lista, ingeniosa, creativa, guapa, bueno, tiene todo y además se ve más grande de lo que la edad cronológica nos dice. Jorge, hablemos de adolescencia. Pongan mucha atención porque esta conversación va a estar muy rica. Muchísimas gracias, Katy. Es una gran oportunidad siempre platicar contigo. Y este tema es un reto muy especial porque no es lo mismo trabajar con pacientes o con adolescentes o con papás de adolescentes que trabajar contigo. Hay muchos puntos ciegos, hay muchos prejuicios, muchas creencias. Y créeme que yo creo que ha sido el segundo reto más importante de mi vida después de lidiar con el tema de la muerte. Entonces, bueno, la plática creo que pinta bien. Exactamente. A ver, cuéntame un poco. O sea, como papá, y vamos teniendo, ¿no?, esta conversación porque, bueno, aprovechemos la parte de especialista, terapeuta ya por más de muchísimo tiempo y que además admiro mucho su trabajo. ¿Por dónde quieres empezar? Como papá, ¿qué pasa con este tema? Mira, como papá pasa algo muy sencillo. Y se lo he platicado a ella de manera festiva, de manera no festiva y de manera muy estridente, que es que un día te vas a dormir y en la cama en la cuna dejas a un bebé que te ama profundamente, que tú eres su héroe, que todo fluye de una manera como muy armónica, y al día siguiente despiertas y te das cuenta que viene un monstruo adolescente, devoró a tu bebé y lo sustituyó. Entonces no solo cambió en tamaño, sino cambia la relación, cambia la manera de abrirse paso a la vida, y cuesta mucho trabajo como llevarle el paso, porque mentalmente o emocionalmente lo percibes como esta transición brutal, en donde dormiste con alguien y despertaste con alguien más, un perfecto desconocido. Exactamente. Y fíjense, esto que dice Jorge del perfecto desconocido está muy ligado al cerebro. O sea, esta transición de la adolescencia que tiene digamos, un proceso a nivel de las funciones del cerebro en donde viene el monstruo del que hablas, ¿no? Es una descarga hormonal en una zona del cerebro que además es la parte que se encarga de las emociones. Entonces, dinamita pura emocional para las alegrías, para las cosas relacionadas, ¿no?, al amor, a las relaciones, pero también dinamita pura cuando se sienten mal, cuando se sienten tristes, cuando no le encuentran el sentido a la vida. Y estos arranques que de repente como papás vemos, que no nos hacen sentido porque veías a alguien que hablaba pues más o menos templado, más o menos, ¿no?, con un tono, que no se perdía con las emociones, y de repente aparece niño o niña, bueno, está chavo, que de repente hacen una cantidad, ¿no?, de explosiones emocionales tremendas. Y este monstruo que es el cerebro con toda esta explosión, lo que hace es que a ellos obviamente les quita su capacidad de razón, porque además no está todavía desarrollada toda la parte del cerebro que piensa, que reflexiona, que analiza. Entonces, ellos viven esta intensidad emocional que tú dices, pero nosotros no sabemos qué hacer con ella, ¿no? ¿Y qué pasa, ¿no?, en esta forma de repente encontrarte a este desconocido, ¿no? Y con estas intensidades en sus, ¿no?, tristezas, en sus soledades. ¿Qué te pasa como papá ahí? Mira, como papá, hoy lo tengo muchísimo más claro, pero siento que se activan ciertas memorias en donde aparecen muchos temores en temas puntuales, que son temas de adolescencia y que van a pasar sí o sí. Sexualidad, sí, adicciones, que le rompan el corazón. Entonces yo en especial en las últimas semanas o en los últimos meses he estado lidiando con este tema. ¿Por qué? Porque entonces aparece este papá todopoderoso que quiere proteger a su hija de que no le rompan el corazón. Y si algo he aprendido en terapia es de que no se trata del otro, se trata de ti.
Y entonces, ¿de qué manera quiero yo protegerme de que me rompieron el corazón? Bueno, pues gracias a que me lo rompieron, estoy donde estoy. ¿Y por qué tendría que prohibirle o evitarle o protegerla de que le pase eso? Pero esos son como los grandes temas, el amor roto, las adicciones y la sexualidad, que son temas muy vigentes y que además, en mi caso particular, son temas que ella no había querido abordar abiertamente y que ahora por las circunstancias que estamos viviendo, de socialización, de grupo de amigos, es un tema que tiene que ser tratado. Claro, definitivamente. claro. Y me quiero aquí estacionar en dos cosas. Cuando escuchan que Jorge dice esta parte de, ¿no?, de lo que pasa con su hija y que son temas, o sea, eso bien como lo dice, ¿no?, te produce una respuesta emocional a ti. Y generalmente esta respuesta, la protección, o sea, lo hablaste justo desde la protección, pero la raíz de querer proteger algo tiene que ver con ese miedo, ¿no? Miedo a sentir dolor, como lo está poniendo Jorge. Y eso es lo que a veces como papás no hacemos, o sea, no nos damos cuenta que el miedo es nuestro. Y ahí me voy al otro punto que también dijiste, Jorge, el tema de cómo aprendí cuando me rompieron el corazón. O sea, cuando nosotros evitamos que nuestros hijos padezcan, sufran, les duela, les rompan el corazón, estamos evitando una oportunidad increíble, sí, sumamente dolorosa, de que crezcan. ¿Cómo se puede dar un proceso de aprendizaje a través de un dolor o de un corazón roto? Mira, desde lo transgeneracional, tengo un amigo que es un constelador alemán que vive en Cataluña y él tiene 3 reglas básicas que ahora me han resonado como nunca. Nomás explícalo de transgeneracional para que hablemos en español. Hay un sistema familiar que es el presente, en donde está, en mi caso está mamá, papá, hija, pero esto está influido por otras generaciones previas de ancestros. Lo que sucedió atrás influye en lo que viene adelante. Abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Y hacia los hijos eventualmente que vengan de mi hija o no. Uh-huh. Entonces este constelador dice que uno de los más grandes regalos, el regalo más grande que los padres les damos a los hijos es la vida, pero ahí no queda deuda. Y si hubiera deuda, los hijos los pagan teniendo sus hijos. Sí. El segundo gran regalo que le podemos dar a nuestros hijos es darles una patada en el trasero y echarlos a la calle. ¿Qué quiere decir eso? Pues que enfrenten sus propios dragones. Independencia y autonomía se llama. Y luego, la última vez que hablé con él el año pasado, en mitad de la pandemia, me decía, te tengo otra nueva regla de estas que nos gustan. Le pregunto, ¿cuál? Me dice, ¿cuál es el regalo más grande que nos pueden dar los hijos? Y yo, muy románticamente, pensando en los regalos emocionales que nos pueden dar, y él me suelta, decepcionarnos. Que todas nuestras expectativas, todas nuestras creencias, todos nuestros valores sean puestos en tela de juicio para que nos demos cuenta de que hemos hecho bien el trabajo. Les Wow. toca a ellos decidir. Wow, qué increíble y qué, o sea, pienso no, y seguramente tú también, como uno en los retos personales, cuando necesitamos romper estos sistemas de creencias con los que vivimos la vida y con los que vemos, ¿no?, a nuestras relaciones, a nuestros hijos y a nosotros mismos. El esquema de familia que queremos tener, de pareja que queremos tener, del hijo que queremos tener, y cómo esto nos encasilla y no nos permite relacionarnos con ellos de manera cercana, cálida. ¿Porque cercana qué? Porque hay que conocer quiénes son ellos, que es esta parte que dijiste, ¿no?, maravillosa de, me apareció un ser que no conozco, ¿no? Y cuéntanos un poquito más, ¿cómo es que esto se vuelve un regalo? Se vuelve un regalo porque si la peor relación transgeneracional que se puede crear, en mi caso, sería yo volverme en el padre de mi hija y que mi hija se vuelva la hija del padre. Porque si es así, hay tal conexión de energía que entonces el patrón de masculinidad que obtiene de mí no lo va a llenar nadie. Y ella va a traer el mandato de estar buscando un papá como yo, con todos los defectos y todas las virtudes, pero de manera inconsciente, y al mismo tiempo saber que nunca va a haber un hombre que satisfaga eso. Entonces lo más importante es romper ese vínculo, que en transgeneracional se llama buena conciencia, y que ella entre en mala conciencia, que es donde nos empieza a decepcionar, donde nos empieza a decir que estamos errados, que estamos equivocados, y eso duele mucho. Ahora, esto es muy fácil de decir. Ajá. Ahora cuéntanos como papá, ¿qué pasa? ¿Qué haces con esos dragones? En 3D o en tiempo real o en carne y hueso es muchísimo más complicado. Yo me he encontrado con discusiones muy acaloradas en donde recuerdo la última, que además me llena de vergüenza, pero te la comparto. Llegó un momento en que después de
varios intentos, le dije, prohibido ver a este niño, prohibido. Pero papá, prohibido, punto. Y de repente me relajo un poquito y digo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Estoy devorando como este padre muy Zeus, o este padre Cronos, devorando a mi hija. Y ese es un pésimo lugar para los dos. Ahora, quiero otra vez hacer una pausa porque seguramente esta historia nos resuena a millones de familias que caemos en ese lugar o que vemos a nuestras parejas caer en ese lugar. Y entonces, ¿cómo así seguramente no? Se hace la luz para que alguien como, ¿no? Que viene desde, no, dámelo y no lo puedes volver a ver y está prohibido y fuera de mi casa y todas las cosas que a veces decimos. Y venga esta, ¿no? Zona de conciencia. ¿Cómo se logra eso, Jorge? Mira, hay una especie de regla, si le podemos llamar así, en la terapia junguiana, en donde nosotros no trabajamos realmente con los pacientes o con las personas que se someten a análisis. Todo el trabajo es personal, entonces todo lo que sucede en tu vida solamente viene para que tú adquieras una mayor conciencia. Pero eso es desde la parte del analista. Sí. Y yo muy rápidamente separé la parte del analista y la parte del padre adolescente y me quedé sujeto a todas estas energías del padre, del arquetipal, autoritario, que fíjate, la frase que yo siempre uso para designar este arquetipo del padre es que el padre habla una palabra que se llama la palabra del padre. ¿A qué te suena? La palabra del padre, o sea. La ley, Sí. la autoridad, y te vuelves muy rápido en un ogro tiránico. Y ahí las cosas ya no saben muy bien, empiezan a ser amarguitas. Claro, y piensen ustedes en esta figura del ogro tiránico, o sea, cómo alguien, o sea, pensando en los hijos, va a abrir su corazón con un ogro tiránico. ¿Cómo va a buscar ese resguardo, esa confianza, esa protección, esa cercanía? ¿Cómo va a confiar, no, sus dudas, sus miedos a un ogro tiránico? Y en eso nos convertimos, mamás y papás, cuando tenemos pánico, no miedo, pánico. Justamente cuando tú haces esa prohibición, realmente, ¿qué es lo que te mueve a hacer esa prohibición? El miedo de que me rompan a mí el corazón. Exactamente. El miedo a no sentirme completo, el miedo que me lleva a excluir. Y luego viene otro tema, que es el tema muy masculino, muy del arquetipo del padre Zeus, que es, se está poniendo en tela de juicio mi autoridad. Sí, esa es tremenda. Papás, mamás, escuchen esto. Y eso duele, pero hasta los cimientos. Entonces, te podría decir que en mi experiencia muy particular, lo mejor que pudo suceder en las semanas pasadas es de que ella entrara a un proceso de terapia y me regresara con una voz femenina, dulce, que es mía, pero que se manifiesta en su voz, y me dice con una autoridad y un amor, me dice, papá, vamos a hablar. Y le digo, eso es lo que he querido hacer todo el tiempo. Me dice, sí, pero vamos a hablar civilizadamente. ¡Wow! ¡Wow! Es una voladera de la tapa de la cabeza, porque entonces de inmediato viene el tirón de Zeus y dices, pues aquí se habla como yo quiera. Y de repente hay una voz muy femenina dentro de mí que dice, te estás volviendo en un cavernícola. Entonces tienes la opción de optar por desconectar o por conectar. Y para mí el amor que le tengo a mi hija es tan grande que pude escuchar en medio de toda esta tormenta en el Olimpo y decir, vamos a hablar civilizadamente. Claro, y está increíble, ¿no? Yo siempre igual pienso, construyes o destruyes, abres la boca para construir, pero me encanta también, ¿no? Poner esto en nuestro vocabulario, para conectar o para desconectar de la relación de la persona que amas. Esto que vas a decir, esto que vas a hacer, ¿te va a conectar a ella o te va a desconectar de una relación que finalmente está ahí? ¿Por qué? Pues porque la quisiste traer a la vida, porque quieres a esa persona, y esto puede ser algo que nos ayude a parar antes de que venga otra vez, como dices, ¿no? Esta reacción de a mí no me vas a decir tú cómo se habla en esta casa, ¿no? Y el poder hacer esa pausa, evidentemente, Jorge, tú llevas años de trabajo terapéutico, años inmerso en este mundo de la introspección, de poderte conocer. ¿Cómo te ha cambiado eso, tú justamente, ¿no? Tu manera de poder resolver situaciones a las que te enfrentas en la adolescencia de tu hija? Fíjate que es curioso porque el hecho de que ella venga y me haga esta propuesta no inicia en ella realmente. Es un proceso que me pertenece, es un proceso muy interno en donde yo
estoy desconectándome de la relación, estoy desconectándome de lo femenino, estoy yéndome más a una parte muy autoritaria, me estoy aislando, estoy como esta imagen de Zeus en la cima del Olimpo decidiendo las cosas. Entonces, en la vida se me empiezan a presentar varios temas que me están diciendo, aguas con esto, son alertas. Entonces, probablemente nada había tenido tanta energía como el de una persona que quiero tanto y que me diga, vamos a hablar civilizadamente. Claro. Entonces dije, ok, este no es el primer mensaje, son varios los que ha habido en mi vida, Sí. reciente. Entonces es hora de prestar atención, porque en otras ocasiones en mi vida ha pasado lo mismo. Claro. A lo mejor con el tema de muerte, como te había dicho, el tema de pérdidas, el tema de la pérdida de identidad, de dejar de ser a lo mejor una personalidad de medios de comunicación y recluirme en un consultorio y crear otra vida y descubrir la conexión. Entonces, es una gran oportunidad. Yo siempre digo que afuera no existe nada. Afuera lo que está pasando es un reflejo de tus procesos internos, pero esta vez la llamada de atención fue muy alta y me ayudó a reconectar de inmediato. Bueno, cuando te digo de inmediato, suena muy sencillito. Ella nos diría que se tardó un poquito, ¿no? Sí, porque no es lo mismo un mes, 2 meses, 3 meses en mi vida que en el de ella, que Claro. tiene 14 años. Claro, pero entonces fíjate, aquí si nosotros escuchamos el tema de las pérdidas, o sea, como algo que podría sonar tremendamente doloroso, igual le diste una visión, una perspectiva de oportunidad de tomar algo bueno de eso, ¿no? Entonces, esa pérdida finalmente te ayuda a poder describir ahora la adolescencia como la pérdida de tu bebé y la aparición de un escenario nuevo. Y entonces en ese escenario nuevo, que pudo haber sido ese momento, ¿no? Salir del radio, los medios, todo ese mundo y entrar al mundo del consultorio. Y dejar a tu hija y de repente chiquita y obediente y linda, etcétera, y de repente pues toparte con esta adolescente que está descubriéndose, ¿no? Y conociéndose. Entonces, puedes decir que estas pérdidas, estas situaciones críticas te van igual, ¿no? Construyendo en una mejor versión de ti. Sí, y además, fíjate, como te digo, no es la única señal, no inició aquí, inició muchísimo antes y se presentará mucho después. Pero ahora que te estoy oyendo, regreso a otra voz mía que en diciembre me dice, te vas a morir, te contagiaste de COVID y te vas a morir. Y efectivamente, pasé un par de meses muriéndome, pero no me morí, me volví a reconectar, pero no tuvo la fuerza que tuvo esta voz de mi hija. Entonces, si estamos atentos, podemos escuchar las voces de una manera más sutil para tratar de abrir esta conciencia. Normalmente no lo vamos a hacer, y menos los hombres. Los hombres tenemos un tema. Saben, mucha gente que me sigue sabe que soy ultra fan de lo femenino, pero de verdad siento que hay una como especie de mandato sobre lo masculino que nos volvemos monoemoción. Tengo hambre, me enojo. Tengo sueño, me enojo. Me siento débil, me enojo. Mi hija no me obedece, me enojo. ¿Y cómo demonios saber qué es lo que está pasando internamente? Bueno, solo prestar atención a esas voces, pero no les vamos a escuchar, porque es más fuerte la voz que te dice, estás enojado. ¿Cómo hacerle? Yo te diría que hay un camino muy claro en una escuela que habla de las 5 energías de la sabiduría budista, y te dice 3 pasos sencillos. Deja que se presente. Toma conciencia de lo que está pasando. ¿Qué está sucediendo? Estoy muy enojado. ¿Y dónde está el enojo? Desde aquí hasta la punta del pie. ¿Y cómo es ese enojo? Pues es rojo, es destructivo, es un volcán. Quiero terminar con todo lo que exista. Claro. Segundo paso, abrázalo. Abrázalo, hazlo tuyo. Eso también es tuyo. Así como cuando hay felicidad y hay risa y hay momentos de diversión o de amor, así mismo abraza que también te pertenece, también es tuyo y te trae algo a la vida. Y el tercero es una especie de embodiment, pero no alcanzo a entender una palabra en español que lo manifieste, porque no solo es encuerpar sería hacerlo chiquito otra vez, pero es encuerpar alineando el cuerpo, la mente y el alma, y entonces sí se vuelve un fluir con la energía. Si a mí me preguntas, yo creo que me estoy debatiendo entre la primera y la segunda todavía, pero empiezo a ver claridad y empiezo a aceptarlo, así es como están las cosas. Pero todavía necesitaba otro mensaje más, Recientemente venía al consultorio y tuve un accidente de lo más tonto, venía con ella precisamente y destrocé el frente de mi carro. Entonces,
si prestas atención, no tiene por qué suceder todo esto. Sí. Si no prestas atención, se va a seguir manifestando. Pero los hombres tenemos esta noble cualidad de la monoemoción y de ocultar el proceso interno. No queremos enterarnos, lo enterramos. Entonces yo estaba demasiado ocupado, tengo muchos pacientes, entonces no tengo tiempo para ocuparme de lo que me está pasando. Sí. ¿Sí? Pues ahora vas a tener tiempo. La vida nos va ayudando de diferentes formas, ¿no? Y ahí llegó. Ahí estoy parado. Exactamente. Ahora, fíjense, ¿no? En esta parte de aceptar, hablaste también de aceptar la emoción. El cuerpo es justo el contenedor de las emociones y como dices, cuando conectamos con el ser, que no es solo el cuerpo, es mucho más amplio lo que sentimos y la aceptación va con la mente también, que también se sale del cuerpo. Entonces, o sea, está el cerebro y todo eso, pero cuando aprendemos, por ejemplo, en la meditación, que nos damos cuenta que vamos más allá del cuerpo, es justo todo de lo que estás hablando, cómo puedo hacer todo esto mío para darme cuenta cuáles son mis puntos ciegos, dónde me pongo vulnerable. El enojo es muchas veces la máscara de la tristeza, del dolor, de la soledad. Entonces, con esto que nos está compartiendo Jorge, es importante ver si seguimos estos pasos, vamos a llegar a caminos que no habíamos explorado, bueno, que seguramente exploramos los primeros 6 años de vida, cuando de niño sientes y tu sistema está limpio, ¿no? Fíjate, quiero tocar el tema de la sexualidad en la adolescencia. Ese es uno de los territorios que más pánico, y no solo a los hombres, a las mujeres también muchas veces los deja en esta monoemoción, ¿no? ¿Qué crees que pasa o qué sientes que pasa cuando nos abrimos a entender la sexualidad de nuestros hijos? Ah, bueno, te lo voy a explicar de manera muy colorida, o en blanco y negro, ¿cuál prefieres? Las dos. La colorida es, empiezo a ver en una pista pacientes que he tenido, mujeres, adolescentes, jóvenes, que un día me llegan con papiloma, a la siguiente semana me llegan con el miedo de haber tenido relaciones sin seguridad y con miedo a tener VIH. Al siguiente día llegan con otras manifestaciones de enfermedades de transmisión sexual o un posible embarazo no deseado. Esa sería una pista. Y la otra pista, empiezo a ver a mi hija que, como tú bien dices, tiene 14 años, pero... Entrados en 19. Entrados en 19. Y entonces, la última vez que hablé con ella, yo creo que fue como a los 12, de decirle, oye, eventualmente tenemos que tomar un curso de sexualidad. No, papá, no me hables de eso, no, papá. Y ahora a los 14, oye, creo que es hora de tomar un curso de sexualidad. No, papá. Y le digo, sí. Es el momento. ¿Por qué? Porque tenemos que estar bien conscientes de que es el 12-14 es el ingreso a la sexualidad o a la tentación de las drogas. Entonces hay un tema que yo tengo muy claro, que es el tema de la vacuna con el papiloma, la educación sexual y la visita al ginecólogo de manera regular. Entonces son temas que de inmediato me prendieron. A esto añádele que aún en pandemia viene todo este ritual de cortejo, todo este asunto de las reus famosas, las fiestas. Entonces regreso a mi juventud o a mi adolescencia y digo, qué miedo. Y cuando dices qué miedo, porque me encanta cómo los papás, y aquí sí veo mucho más a los hombres en este tema de qué miedo, y digo, daría cualquier cosa por ver la película que ven, o sea, qué miedo y a dónde se van. Generalmente, ¿cuál es tu experiencia en esto? Uy, esto es clarísimo. ¿A dónde me voy? A que ojalá que no se encuentre alguien como yo. Entonces, ese es el gran miedo, por eso te decía, no es un trabajo de ella, es un trabajo mío. Entonces, si ella se encuentra alguien como yo o no, es su asunto. Yo tendría que respetarlo. Yo creo que lo que más puedo hacer es acompañarla más amorosamente y moverme del lugar y salir del miedo y entonces acercarle o que ella se acerque a las herramientas que le van a ayudar para enfrentar esta etapa. Porque en mi cabeza puedo verla no la veo, pero bueno, me voy al extremo. En un convento con un hábito que le cubra, una burka mejor, no hábito, no, una burka. Y eso no va a pasar, y menos ahorita. Con la pandemia hay tal ansiedad en los adolescentes que cualquier evento es susceptible de convertirse en reunión en fiesta. Sí. Y eventualmente todo lo que suceda ahí. El tema, bueno, más adelante podemos platicar, el tema del alcoholismo, el tema de todo. Entonces todo eso se activa y de repente digo, a ver, tranquilo, el trabajo grande está hecho, que es conmigo. Y lo que a ella le toca, a ella le toca. Claro. Ahora, despacito con esto. El trabajo grande está hecho. ¿A qué te refieres con eso? Mira, sabemos que más o menos la influencia de los padres se da entre los 0 y los 8 años. Después viene un proceso de pubertad y de adolescencia en donde ellos van a retar la autoridad, van a ir a buscar su propia identidad. Y
y sí, nosotros podemos funcionar como una fuerza que contenga y ellos van a estar muchísimo más insistentes en avanzar. Creo que esa dinámica puede ser más o menos sana en la medida de que la palabra del Padre no se inscriba Claro, en en piedra, autoritarismo, exactamente. en ese ogro ¿no? tiránico. Y a lo mejor pondría, en lugar de fuerza, lo cambiaría por firmeza, o sea, que ese límite sea firme, sepas como hijo, que sepan qué esperar de nosotros para que ese límite te contenga, pero no te haga sentir esa presión, ¿no? Pensando un poco en lo que los chavos dicen a veces, es que ellos creen que no, o sea, ellos, los papás, creen que no nos afecta, ellos creen que mi vida es fácil, ellos creen que para nosotros es solo ir a la escuela. Cuando realmente entras en ese dolor y ves todo de lo que está hecho, pero te interrumpí, entonces... No, está perfecto lo que estás diciendo. No habría que obviar el entorno donde, en la etapa en donde ellos tendrían que estar socializando, están encerrados frente a una computadora, las escuelas están haciendo lo que pueden, los maestros hacen lo que pueden, pero la verdad es de que sí es una vida muy compleja. Es lo más opuesto a la socialización, al contacto físico, al abrazo, que sería deseable en este momento de la vida. Entonces, yo creo que ese es uno de los principales retos, pero si me lo preguntas a mí como hombre, te diría, yo creo que uno de los retos más grandes es volver al análisis, pedir ayuda. Hace rato hablaste de meditación. Solos no lo podemos hacer. O sea, necesitaríamos una sabiduría de Buda, una sabiduría de la Madre Teresa de Calcuta, y la verdad es de que el promedio de los seres humanos no estamos ahí. Entonces, lo único que queda es alzar la voz desde el interior y decir, necesito ayuda. Y ahí la terapia creo que puede ser fundamental. Pero los hombres no vamos a terapia. ¿Qué les pasa? ¿Qué miedo tienen? Lo he escuchado muchas veces, pero compártelo Pues tú. mira, te lo diría como yo lo oía de mi abuela y de mi mamá al mismo tiempo. Los hombres no lavan trastes, porque si lavan trastes se les cae el aparato. Entonces yo creo que es una voz muy estridente que te dice, te lleva a minimizar el trabajo terapéutico y a decir yo puedo. Y yo creo que ahí justo es el momento en donde hay que escuchar la voz. En cuanto uno dice yo puedo, estoy entrando en un lugar del ego en donde me voy a meter en muchos líos. Claro, y aquí probablemente lo convierto un poco en lo que pasa en el mundo interior. Me da miedo ser ante mi propia imagen la persona que no puede. Me da miedo tener que pedir ayuda, porque tener que pedir ayuda me lleva a dos lugares. Uno, a mostrar mi lado vulnerable, que me enseñaron a construirlo como barrera, ¿no? A ventilarlo con un total desconocido. Y entonces admitir que no puedo, pero justo ese lugar del no puedo es el que nos abre un universo increíble para conocer una mejor versión de nosotros. O sea, un poco lo decías y yo pensaba el espejo. O sea, cómo mirarnos y cómo reconocernos sin un espejo, ¿no? Sin un reflejo. Y eso es un poco, ¿no? A nivel interior lo que nos pasa con la terapia. Si vemos el equivalente con las mujeres tienen una sabiduría en donde se reúnen y hablan de todo lo que tienen que hablar, del mundo interno y del mundo externo. Estas reuniones de mujeres yo las veo con la potencia de un aquelarre antiguo, donde son estas brujas que son muy temidas por lo masculino, son estas sabias ancianas que se reúnen a tratar entre todas algún problema y encontrar soluciones. Cuando los hombres se reúnen es más una plática parecida al locker room, al locker talk. Sí. Y entonces son temas de masculinidad, de quién es más, quién tiene el miembro más grande, quién ha estudiado más, quién tiene la empresa más grandota, quién tiene el carro más grandote. Y entonces no hay conexión. Claro. Entonces, desde ese mundo de no vulnerabilidad, de poder, el poder es arquetipalmente el opuesto en 180 grados al amor. Y en adolescencia, creo que la fuerza que nos puede unir a los hijos no está en el poder. Está justo del otro lado. Claro, el poder más bien lo que hace es que nos separa de los hijos, ¿no? Y un poco en esta imagen, ¿qué sucede a veces, no? Que los hombres no entienden, ¿no? Y como dices, las brujas, ¿no? Están en un espacio de transformación, ¿no? Esa hechicería, esa magia, esa brujería, ¿no? Que podría, ya oigo a mi marido diciendo eso, es más bien transformación, la magia de transformar a través de compartir y de expresar, ¿no? Ahora, fíjate, hablaste de un tema, alcohol, drogas, etcétera. ¿Qué sucede en lo que te toca, digamos, como papá y después igual, ¿no? En el espacio terapéutico. Pues mira, lo mejor que puedes hacer es estar abierto a todas las cosas, pero observa cómo nos vamos cerrando. Yo desde que soy terapeuta dije, hay dos temas que no voy a entrar.
No voy a tratar abusadores, no puedo, y no voy a tratar adicciones. Y la vida me llena de adicciones. Me trae adictos a trabajar para tratar mi propia adicción a diferentes cosas. Entonces, el gran reto que representa esta edad es de que sabemos que es la edad de ingreso a las adicciones. Sabemos por el ámbito donde se mueven nuestros hijos que hay una oferta ilimitada. Sí. Tengo una paciente que me enseñó esta parte donde puedes solicitar drogas a Holanda y te llegan en 3 días a unos precios sumamente... No estoy haciendo promoción, Sí, pero pero la algo que disponibilidad. como papá no te hubieras imaginado. Por un lado tienes este temor de que tu hija ya está en este entorno y por el otro lado ves el buffet del París, la mesa de chocolates y postres en las reuniones y eso va a pasar. Pero fíjate, hace rato habíamos hablado de que el trabajo ya está hecho, es porque todo lo que son los valores, las creencias, los principios más sólidos ya están dados. ¿Ahora qué sigue? ¿Que los respete? No. Ahora lo que sigue es de que ponga a prueba esos valores. ¿Puede cometer errores? Es lo más probable que vaya a pasar. Claro. ¿Puede llegar a probar alguna sustancia? Es probable. Pero esperemos que en sus decisiones ella opte por algo que sea benéfico para ella. Y cercano a todo este trabajo que se hizo previo, ¿no? Porque, como bien dice Jorge, el trabajo, digamos, como básico está hecho. Y ahora, fíjense bien que es algo que te ha pasado con esto que compartes de la plática civilizada. Cuando nosotros optamos por la conexión, optamos por seguir cerca de ellos, no necesariamente se alejan y pueden llegar a mostrarse, a compartirnos esta parte vulnerable, esta parte no de lo que está pasando en sus vidas y sí ser esas personas con quienes llegan a tocar base, si no somos esta parte no impositiva, autoritaria, el ogro, no, el cavernícola que los hace sentir temor. Si nosotros abrimos ese espacio, y por eso lo quiero retomar ahorita que hablaste de los errores, si nosotros abrimos un espacio de seguridad emocional para que nuestros hijos cometan errores, lleguen a compartirnos y podamos tener una plática de reflexión en donde sí podamos mostrar nuestro dolor y a lo mejor, como bien dices, en un principio muestro mi enojo, muestro mi explosión, pero después retomo un poco, digo, recojo todo lo que rompí y llego con mi cara de, a ver, primero que nada está el amor y yo no me quiero separar de ti. Y entonces vamos a tener un espacio siempre y vamos a procurar que el espacio seguro para que te equivoques, para que yo pueda rectificar, para que yo pueda pedir perdón también como papá, esté ahí. Y este espacio se construye en un baile de 2. ¿Cómo podrías decir que se puede llegar a este espacio? Mira, yo creo que sería regresar a mí y desde mi experiencia estuve metido en un convento, en un monasterio benedictino los últimos 60 años. No, estuve metido en los ambientes más sórdidos, más amorosos, más solitarios, más acompañados y todo eso es lo que me llevaron a conformar lo que hoy soy. Si yo quisiera en verdad meterla en una cápsula de cristal y evitar que sea tocada por sus experiencias, lo que voy a crear es un ser aséptico que a la primera que salga a la calle, los virus la van a saltar y la van a arrasar. Entonces, así como desde bebé tomamos una solución de que el perro se asomaba a verla y le lamea la cara en el Moisés, así mismo ella tiene que exponerse a la vida que le toca. Sí estamos ahí, en mi caso, hablaría en primera persona, sí puede estar ahí para contener, para acompañar, pero tengo que dar un paso atrás y eso me está costando mucho. Tengo que dar un paso atrás para que ella pueda respirar y tome sus propias decisiones. Claro, que es lo más difícil cuando además estás lleno de miedo, cuando ves, ¿no? Por otro lado, todos los peligros. Entonces, dar un paso atrás, viendo el dragón que está a punto de comérsela, ¿no? Viendo que ella tiene cierta inocencia, cierta inexperiencia, que es lo que nos pasa un poco a los papás, pero ese valor de dar un paso atrás está lleno de un amor muy grande, está lleno de una, ahora sí que de una intención de verlos crecer, de verlos ser independientes, de verlos no ser autónomos y de darles permiso de cometer errores, ¿no? Que es un poco, escucho tu paso atrás, pero creo y leo que está lleno de esto. Sí, y también puede ser algo muy divertido y muy festivo, porque en el momento que sueltas una frase como, a ver papá, ¿por qué no podría ir a la fiesta? O a ver papá, ¿por qué no podría salir con tal? Porque tú no lo sabes, pero yo lo sé. Yo sé que por ahí las cosas no van bien. Y entonces esta voz me empieza a resonar, se va a lo transgeneracional
y escucho a mi abuela, escucho a mamá, escucho a papá, Sí. y digo, tranquilos, o sea, yo ya me separé de ustedes, No ahora, regresen. ahora necesito separarme de ella y dejar que cometa sus propios errores. Es un tirón difícil porque, te digo, eh, llevo 12 años viviendo con esta persona. Sí. Quisiera que no, tengo una caja de curitas en el botiquín y no quiero abrirla nunca. Ese es un error. Totalmente, porque si se lo pones cuando brincó, bailó, se resbaló y se patinó, o sea, ese curita valió la pena. Y lo que sigue son más raspadas, y lo que sigue son más risas, y lo que sigue son muchas experiencias. Y si yo la empiezo a limitar, me estoy limitando a mí. Estoy limitándome la capacidad de relacionarme con ella. Exactamente, y aquí entra un punto importante que quiero tocar también, es como papás, ¿cómo tocar el tema del placer? ¿Cómo hacemos esto? Hay un arquetipo en la terapia, en la psicología profunda analítica, que es el arquetipo de Dionisio, o de Baco, o de el dios Pan, este dios que la mitad del cuerpo es como un carnero y tiene cuernos y el cuerpo es de hombre. Ese arquetipo está expulsado de nuestras vidas, patrocinado por las grandes religiones. Agarraron al placer y lo retiraron. Lo podemos encontrar en la sexualidad, en el tema de que la sexualidad solo es para reproducirse. Okay. Un amigo que quiero mucho, Sí. un día me dice, acompáñame, por favor, a la hora de la comida. ¿Vas a comer con alguien? No, acompáñame. ¿A dónde vamos? No digas nada, acompáñame. Y de repente vinimos a dar aquí al Ángeles del Pedregal. Y le digo, ¿y qué hago? Espérame aquí. Y le digo, ¿necesitas que acuda? No, espérame aquí. Y ya regreso. Le digo, ¿qué pasó? Dice, nada, es que me voy a hacer la vasectomía a escondidas. Porque tengo ya 7 hijos, 7 relaciones. Y quiero seguir teniendo relaciones, pero ya no quiero hijos. Entonces, esta parte del placer fue totalmente expulsada. En el tema del alcohol, por ejemplo, hay una fiesta judía que se llama el Purim, en donde muchos lo malinterpretan. Sienten que es una fiesta de borrachera. No. Es una fiesta de placer. Y entonces se reúne la comunidad para recordar la historia de Esther, creo es, y pueden tomar y bailar, y el gozo. En la católica creo que nada más nos quedó el famosísimo martes de carnaval. Es realmente de los pocos momentos de placer. Y luego hay todo un rollo sobre si Cristo rió o no rió, porque parece ser que en estas religiones todos tienen que ser serios sin placer. Entonces, arquetipalmente hay un gran rompimiento con el placer. El arquetipo de estos dioses romanos, griegos, paganos, de Dionisio, Baco, Pan. Y así no funciona la cosa. Entonces, recordar, por ejemplo, que la sexualidad tiene esta doble vitalidad, que es el placer y la reproducción, nos puede llevar a entender, ¿quiero reproducción ahorita? No, entonces métodos anticonceptivos. ¿Quiero disfrutarlo? Pues sí. O sea, entre la adolescencia y la juventud es como el clímax, es como el pico. Claro. ¿Va a pasar? Sí, va a pasar. ¿Está padre? Cuando yo lo experimenté era padre. ¿Y por qué ahorita ya no va a ser padre? ¡Qué miedo! Y entonces viene este tirón otra vez. ¿Qué tanto quiero seguir expulsando el placer y el gozo de la vida ahora de mi hija? Exactamente. No puedo hacerlo. Claro, y fíjense, esta reflexión es súper importante como, o sea, este tirón del que hablas, y es el que seguramente ven nuestros hijos, o sea, el tirón trae una dosis, ¿no? De este golpe, a veces este dolor, a veces esta separación, ¿no? Pero cuando vienes de regreso con esta reflexión en donde dices, a ver, soy yo quien estoy limitando que mi hija, que mi hijo viva, y es más particularmente en nuestra cultura el tema con las hijas, que viva placer, o sea, es como un tema que nos pone a los papás en una situación de mucho, bueno, pánico, terror, en donde digo, no quiero, no, el que hagas esta reflexión, y yo les diría, póngale pausa, regrésenla y vuelvan a escuchar justo este proceso por el que podríamos pasar para liberarnos de que carguen nuestros hijos con algo que ya no les toca, porque tú lo hablaste y lo separaste, o sea, no hay un tema de que vivan la vida loca, hablaste de responsabilidad, o sea, quiero reproducción, y esto es justamente lo que les falta a los adolescentes, o sea, en esta parte que les explico del cerebro, lo que necesitan es una capacidad de analizar, de poder ver un poco más, de anticiparse, y eso es lo que los papás podemos ayudarlos a hacer cuando estamos en un espacio de calma, esto de, ok, si hoy quieres vivir placer, empezar a explorar en este mundo,
existe el tema de la reproducción y existe el tema del embarazo. Entonces, ¿cómo te ayudo a que esto se separe para que puedas tener este gozo, esta plenitud? Que además me acuerdo, ¿no? En esa edad, lo divertido que podría haber sido, ¿no? La interacción y todo esto. Entonces, el que podamos con mucha honestidad, con mucho valor, porque se requiere mucho valor y coraje para llegar a ese lugar, ¿no? Creo que son de las dos emociones que más ocupamos los papás para poder tomar una decisión así y tener una conversación así. Y ver, por ejemplo, estas dos circunstancias. Uno, ¿qué tanto en verdad le quiero quitar el placer a su vida sexual? Y entonces yo a veces hago este juego mental en donde me voy al extremo, al prohibir el placer. Y digo, ok, entonces tal vez me debería de mudar a África y tal vez debería de llevarla para que con un cuchillo sucio le corten el clítoris, la ablación, y entonces ya no sienta placer. ¿Lo voy a hacer con mi hija? No. Y luego viene otro tema que es el más potente. En terapia no se trabaja con el paciente, se trabaja con uno mismo. Entonces, ¿de qué manera en mi vida, en este punto, estoy retirando el placer de mi vida? Claro. ¿Qué es lo que me está sucediendo? Que me estoy volviendo este personaje oscuro de sabiduría, de torre de marfil, de desconexión del universo, y ya no estoy divertido. Claro. Entonces, lo que suceda afuera es un asunto de ella, Claro. pero lo que me está pasando internamente lo estoy viendo reflejado ahí en una proyección. Yo creo que ese es el valor de la terapia. Hay un terapeuta junguiano ahorita muy famoso, fíjate, creo que es canadiense, se llama Jordan Peterson, es un analista junguiano que es la antípoda del movimiento junguiano. ¿Por qué? Porque es un tipo muy como republicano, muy macho, muy misógino, muy totalitario, muy absolutista, y está de moda. Qué raro, ¿no? En un mundo tan polarizado, sí. Pero tiene una cualidad este terapeuta, que es que nunca se ha sometido a análisis. Entonces, todo lo que está trabajando con las proyecciones, no está recuperando la información de la proyección. Y yo creo que eso es lo más válido. En el caso de un papá como yo de adolescentes, es recordar que el tema no está afuera, el tema está dentro. Entonces, este saborcito de la sexualidad sí, la sexualidad no, el placer sí o el placer no, me lleva a decir, me olvido de ella y ¿qué pasa conmigo? Claro. ¿Qué estoy quitando de mi vida ahorita tan importante? Sí. 100%. Y yo, ya para cerrar, porque se nos acaba el tiempo, justo me gustaría quedarme con esto que tú dices, de cómo me quito esta parte divertida, porque nuestros hijos, cuando nos veían con esta, ¿no? Ilusión de llegar con ellos a su vida, cuando nos convertimos en este ogro, en este cavernícola, en esta, ¿no? Persona que es poco amable, cordial, amoroso y divertida con ellos, también se alejan por justo la manera en la que nos acercamos a ellos. Entonces, si yo permito el placer y el gozo en su vida, en mi vida, voy a tener una relación como la que seguramente quiero y pienso en este, ¿no? Terreno ilusorio de quiero ser ese papá para ella, quiero ser esa mamá para ella o para él. Y justo, ¿no? Ahora que lo decías, me acuerdo que un día me dijo mi hijo, es que antes eras más divertida. Y yo dije, se me rompió el corazón, porque dije, claro, porque él quiere también jugar, él quiere también esta mamá que la pase bien con él, que esté contenta con él, y de repente me convierto en ese ogro aburrido, ¿no? Que solo hace cosas que no se antoja convivir con uno, ¿no? Entonces, guarden esto, pónganlo en su cajita de tesoros, como les digo, porque esto es lo que nos puede llevar a estar cerquita de su corazón. Jorge, para cerrar, ¿qué te gustaría, ¿no? Decirnos, dejarnos de mensaje, de conclusión? Yo creo que ser papá de un adolescente es un reto muy grande, pero es un reto que lo podríamos observar en dos líneas. Una es lidiar con un desconocido que no tiene control sobre lo que le está sucediendo y no tiene la madurez en el cerebro para afrontarlo. Entonces, lo peor que yo podría hacer como papá es volverme otro adolescente sin control, un ogro tiránico, y entonces ya quiero ver el diálogo a gritos entre dos adolescentes, sí. Que creo que es lo que sucede mucho con un padre hombre y una adolescente mujer. Creo que ahí es donde se expresa más la energía, que puede ser mamá con hijo, claro, también. Claro. Y la otra situación es volver a uno, y yo sí te diría, yo siempre en los foros digo, soy fan de lo femenino, y creo que lo masculino tenemos que bajarle 2 rayitas a la palabra del padre,
ponernos más sensibles, más vulnerables y darnos cuenta de que necesitamos ayuda. Y la ayuda está ahí al alcance de todos nosotros. Si te buscan a ti, si buscan al grupo de terapeutas que lidereas, ahí van a encontrar muchos espacios, o meditación, o reconexión con la naturaleza, o desayunar con la familia en paz y tener una plática civilizada. Por supuesto, pues muchas gracias. Gran conversación, creo que muchos aprendizajes, mucha información valiosa. Jorge, ¿dónde te pueden encontrar? Por todos lados, danos tus redes. En todas las redes sociales me encuentran, en Instagram, en Facebook, en Twitter, Jorge García Negrete. Y el teléfono, el WhatsApp, si me quieren contactar, es el 55 55 08 6792. Ahí me encuentran y con gusto me encantará acompañarlos en este camino de exploración de la mente, de exploración de nuestras experiencias y lo más importante, dejar de creer que la película es la realidad. Eso que estamos viendo enfrente en los adolescentes o en la pareja o en todo, es una película muy mala, por cierto, porque se repite y se repite y se repite. La recuperamos y trabajamos con nosotros mejor, es más divertido y ahorita me quedo con esta imagen que me regalaste al final. Mi hija me decepciona. Me quedo sentado, observo el horizonte, veo que está haciendo sus cosas, equivocándose o no, riendo, disfrutando, teniendo placer, y va a ser inevitable que yo sonría y que me dé cuenta que las cosas están bien. Parece maravilloso. Pues les comparto, igual no dejen de ponerme sus comentarios, si les gusta el material, darle like para que sepamos por dónde están sus intereses. Katy C. de la Barca y nos vemos en el próximo podcast. Muchas gracias, Jorge. Hasta la próxima.